Y hasta ahora yo me traslado porque está aquí con nosotros Estefanía Bustamante para exactamente hablar ya del ex canciller Andrés Alamán, porque en la Cancillería quedó Carolina Valdivia, la subsecretaria que hoy asume como ministra subrogante, canciller subrogante. ¿Cómo estás? Todo bien, Mati, aquí también con esta noticia que, como te decía, hay varias reacciones ya, sobre todo en torno a esta acusación constitucional, que lo que dice la oposición es que hay un notable abandono de deberes. Recordemos que el canciller, el ahora ex canciller, estaba de vacaciones cuando lo que estaba sucediendo acá era plena crisis migratoria en el norte. Veíamos, por ejemplo, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, haciéndose cargo de la situación, viajando incluso a la región de Arica para tomar ciertas medidas. Es lo que dice la oposición, un notable abandono de deberes, también un ejercicio de doble rol por estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y también haber asumido como líder de la Secretaría General Iberoamericana. Pero acá lo que había que despejar dudas era precisamente si estaba ejerciendo el cargo o no. La polémica surge obviamente porque vimos, por ejemplo, esta foto en Twitter del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albornoz, en España, donde tuiteaba entonces esta primera reunión de trabajo, y entonces ahí está la polémica que precisamente durante esta jornada salió el presidente Sebastián Piñera a aclararla. Decía que el tema ya está zanjado entre ellos, pero también levantó un poco de dudas con toda esta molestia que había en Palacio, que se hablaba un poco de lo que estaba surgiendo también en el Palacio de la Moneda. Decían que había un poco de molestia porque se sabía el motivo del viaje, se sabía que Andrés Alamán iba a España, pero por motivos personales, a ver un poco también cuándo iba a poder trasladarse definitivamente para poder ejercer este cargo que sabemos que asumía de forma oficial en marzo, pero no sabían que se iba a sostener entonces esta reunión con estas autoridades en España, y por lo tanto el presidente Sebastián Piñera explica un poco más, dice que lo conversaron entre ellos, que la conversación era de que terminaba el cargo como ministro y luego podía asumir en España. Sin embargo, ya para poder despejar dudas, entonces es que se termina antes el cargo de Andrés Alamán en la Cancillería. Escuchemos también parte de las explicaciones del mandatario. Bueno, hay algunos en la oposición que critican todo. Es el único verbo que conocen. Pero en este caso, quiero contar la verdad. Andrés Alamán fue elegido para liderar la Comisión Iberoamericana y fue elegido por la unanimidad de los 22 países que le integran. Y eso es un gran reconocimiento a la trayectoria de Andrés Alamán y también un gran reconocimiento a Chile. Él siempre ha dedicado sus mejores esfuerzos al servicio público a lo largo de toda una vida, y eso es algo que yo reconozco y agradezco. Claro, porque además dijo Andrés Alamán que con esto terminaba su vida política. Ayer en el punto de prensa que hizo, daba por terminada una vida política de ya cerca de 50 años. Sí, bastante importante también, y lo que decía también el presidente Piñera, junto también con lo que decía Alamán después cuando se respondía a esta renuncia, era que apuntaban a la oposición, que decía ahí también el presidente Piñera que la oposición últimamente ha tendido a criticar todo, justamente también lo que decía el ahora ex canciller, que era para poder agitar un poquito el ambiente político antes de que iniciara el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Pero con respecto también a la acusación constitucional, ha bajado un poco el tono durante esta jornada, Mati, porque durante el día de ayer se hablaba un poco de esta idea con mucho más fuerza, pero ya durante esta jornada precisamente el diputado Jaime Naranjo, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien hablaba más de esta idea de presentar esta acusación y también evaluarla con otros parlamentarios, ahora habla más de enviar oficios a la Contraloría para poder detallar los costos del viaje a España, si tienen que ver un poco con su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, y eso es lo que se busca entonces aclarar. También hay que tener ojo con esta acusación que ya no está teniendo los apoyos que se esperarían, según lo que se ha dejado entrever con algunas declaraciones de parlamentarios. Hay que recordar que esta acusación, si se juntara las 10 firmas que se necesitan para ser presentada en el Congreso, lo que pasaría entonces es que si se aprueba se le impediría ejercer cargos públicos a esta autoridad, pero tú bien lo decías, el ahora ex canciller decía que ya no se va a retirar de la política, por lo tanto ahí queda la duda también qué cargos públicos va a ejercer también el ahora ex canciller. Si este cargo internacional califica como un cargo público. Claro.
Entonces también está algo también importante sobre el artículo 52 en la Constitución, que dice que cuando se presenta esta acusación constitucional, el acusado no va a poder salir del país y que tendría que pedir la autorización entonces a la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces ahí también se le podría complicar un poco la situación a Alamán para poder ir a España a ejercer justamente como líder de la Secretaría Iberoamericana. Y en el caso de que esta acusación sea aprobada, de ninguna forma entonces podría salir el ex canciller del país. Una situación que tendría dos alternativas: asumir o viajar antes a España antes de que se presente esta acusación, pero como te decía, el tono ha cambiado un poco y no están los apoyos que se están esperando. Hay algunos como Iván Flores, por ejemplo, que dicen que los apoyos del oficialismo, incluso habrían apoyos del oficialismo, pero hay otros como incluso el senador Jorge Pizarro, que dice que el ahora ex canciller no ha hecho un abandono de deberes, tampoco hay un doble rol. De hecho, pasemos a revisar parte de lo que decía el diputado Jaime Naranjo y también en Jorge Pizarro. Nosotros seguimos juntando antecedentes para ver los méritos y si corresponde esta eventual acusación constitucional. De tal manera que una vez que recopilemos todos esos antecedentes más otros que estamos juntando con nuestros asesores constitucionales, veremos acaso corresponde o no esta acusación constitucional. En todo caso, la acusación constitucional, como siempre lo ha hecho el Partido Socialista, no va a ser a tontas y a locas. Lo conversaremos si corresponde con las otras bancadas para que este libelo sea apoyado por todos los partidos de oposición. Él es secretario general electo, no es que esté ejerciendo dos cargos simultáneamente, ni mucho menos. Creo que la crítica vino también por el estado de crispación, de preocupación que existe en el país por el tema migratorio, la seguridad ciudadana, y algunos le achacaron a Alamán el hecho de que tenía que estar acá en el tema migratorio. Y la verdad es que la Cancillería, lamentablemente, por decisión política del presidente de la República, nunca ha manejado este tema. Claro, y bueno, no es el único senador de la actual oposición que salió a defender un poco la posición de Andrés Alamán. Incluso el ex canciller José Miguel Insulza dijo que le parecía, que le sorprendía esta polémica, porque decía que no le parecía que tuviera, digamos, mucho problema que una persona que va a asumir un cargo en un país se reúna con el canciller de ese país. Él dijo que probablemente el ambiente actual hacía que las cosas se miraran de un modo distinto. Claro, era lo que comentábamos recién, que decía también Alamán que era como con la intención un poco de agitar el ambiente político, y es el ambiente y la opinión que están teniendo distintos parlamentarios. Hay otro punto importante también que tiene que ver con si nos ponemos en el escenario de que esta acusación se presente en el Congreso, y tiene que ver con que escuchábamos al diputado Naranjo, se habla de un eventual abandono de deberes del ex canciller, pero en este caso esa causal corre solamente para magistrados del Poder Judicial o, por ejemplo, el Contralor de la República. Cuando hablamos, por ejemplo, de una acusación constitucional de ministros, es, por ejemplo, cuando compromete la seguridad de una nación, incumple, por ejemplo, la ley, pero no está considerado el abandono de deberes. Por lo tanto, además de buscar los consensos en esta acusación constitucional, también habría que ver un poco, afinar un poco el detalle también, porque no es solamente hablar de abandono de deberes, de doble función, sino que buscar bien la razón específica por la que se va a presentar esta acusación constitucional, y también para buscar los apoyos que, por ejemplo, decía ahí el diputado de la ADC, Iván Flores, que era buscar también los apoyos del oficialismo. También hay otro punto importante que está surgiendo respecto de este tema, porque ya está terminando precisamente el mandato del presidente Sebastián Piñera, lo vimos durante su gestión, importantes niveles de desaprobación. También ahora con la renuncia de Andrés Alamán, también empieza a surgir un poco el debate entre los analistas de qué está pasando con ¿recuerdas tú, Mati, la patrulla juvenil de Renovación Nacional? Entonces hay distintos analistas que están hablando de qué está pasando con este grupo que venía a renovar la política, precisamente venía a renovar también la derecha, el sector de Renovación Nacional, este recambio generacional, y donde vemos realmente qué está pasando con altos niveles de desaprobación del presidente Piñera, Alamán ya dejando el cargo, la alcaldesa Evelyn Matei, todos, incluso también Alberto Espina, todos tratando de llegar a la presidencia. Solamente llegó Sebastián Piñera con la aprobación y desaprobación que vimos. Escuchemos entonces parte también de la opinión de los analistas, precisamente de Mauricio Morales, que es académico de la Universidad de Talca, que se refiere un poco a este tema.
el hecho de que Andrés Alaman se haya retirado o haya anunciado que se va a retirar de la política implica prácticamente el fin de lo que en su momento se conoció como patrulla juvenil, compuesta principalmente por el propio Alaman, Sebastián Piñera, Alberto Espina y Evelyn Matei, los 4 miembros en ese momento de Renovación Nacional. La única que hoy día quedaría como una política vigente sería Evelyn Matei, marcando el fin de un ciclo político importante para la centroderecha, parcialmente exitoso, pero que cierra de la peor forma posible. Ahí entonces la opinión de uno de los analistas con respecto a lo decía, el fin de un ciclo político, con también no solamente la renuncia de Alaman, sino que también lo que dice, que se va a salir ya definitivamente de la política chilena, se iría a España entonces a ejercer este cargo. Todo depende, como te decía, de los ánimos y también los apoyos que haya de esta acusación constitucional. La verdad es que hay que irlo evaluando, porque por ahora solamente se habla de oficios enviados a la Contraloría para saber mayores detalles del viaje, pero la verdad es que el tono ha bajado un poco con respecto a esta acusación constitucional. Sí, el diputado Vladimir Mirosevich también decía que le parecía que no meritaba, que se habían usado demasiado acusaciones constitucionales y que en este caso le parecía que no era procedente. Bueno, ahí también es la polémica de estos días de verano. Gracias, Estefi, por esta información. Vamos a seguir pendientes de lo que pase, pendientes además si el ex canciller sigue en Chile, si viaja en los próximos días a España o no. Así es. Muchas gracias. Yo voy a seguir viendo el tema con José Miguel Mardones, porque yo ya lo había visto. Hashtag Alaman es trending topic. Sí, hace rato. Sí. Y más ayer al mediodía. No, sin duda. ¿Cómo estás, José? Sí, bien. ¿Y tú, Mati? Bien. Mira, hay muchas reacciones, muchos cuestionamientos. Aquí tenemos el trending del día. Alaman, por cierto, lo decía la Mati, ya hace varios días era uno de los temas más comentados y más cuestionados. Hay que ser bien precisos, porque al revisar la cantidad de comentarios y reacciones que van surgiendo, la mayoría también al menos cuestiona el comportamiento de lo que vimos días anteriores. No se entendía muy bien qué estaba pasando, si había o no doble militancia en este viaje. Por otro lado, Mati, Pucón, no sé si al revisar las redes te diste cuenta, pero en el noticiario ahora lo viste. Una tremenda fiesta. Una tremenda fiesta en el lago, que también ha generado muchas reacciones. Más encima, Pucón está en fase 2 de transición, entonces hay un tema también con la cantidad de personas que se pueden reunir en diferentes actividades. Vamos a conversar de eso más adelante. Y por otro lado, la 4ª dosis, que comenzó entonces la inoculación para personas mayores de 55 que se vacunaron con la 3ª hasta el día 15 de agosto, son algunos de los temas más comentados. Pero en esta primera pasada nos vamos a hacer clic ahí en el primer tema, Alaman, ya a estas alturas ex canciller, para ir revisando un poco, Mati, la cronología y las reacciones que ha ido despertando. Por ejemplo, sabemos ya que el presidente Sebastián Piñera respaldó entonces al ex canciller Alaman tras críticas de la oposición, ha dedicado sus mejores esfuerzos al servicio público y todo este contexto está en cnnchile.com. Pero si tenemos que hacer, Mati, cronología, tenemos que remontarnos al mes de noviembre, cuando el ahora ex canciller recibe esta invitación para convertirse entonces en el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana. Resulta electo porque tienen que votar los países. 22, exacto. Claro. 22 países, él resulta electo por unanimidad, si no me equivoco. Bueno, y recibe esta resolución, este resultado, y comienza entonces toda la historia que ya hemos ido conociendo. Durante los primeros días de febrero fue fotografiado en España, que también fue una imagen que se viralizó ayer en las redes sociales, pero todos estos cuestionamientos comenzaron a acrecentarse con la imagen que vamos a ver ahora, y es precisamente la publicación de José Manuel Álvarez, que lo conversaba recién con Estefanía, donde da ahí esta publicación y habla de una primera reunión de trabajo con Andrés Alaman en la Secretaría. Canciller español. Canciller español, exactamente. Hasta ese minuto su par ahí en España. Pero por otro lado, esto comienza a generar cuestionamientos porque la gente dice, bueno, él ya está en este cargo o esta reunión es siendo canciller de Chile. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay conflicto de intereses? ¿Qué pasa con los recursos que están financiando este viaje? ¿Son públicos o no? O sea, comienzan a surgir una serie de cuestionamientos en las redes sociales. Y, por ejemplo, tenemos acá el tuit de Benjamín Álvarez, que es un colega, un periodista, donde también él rescata otra imagen que dio mucha vuelta, porque también hubo una reunión con el canciller de Brasil. Entonces, los cuestionamientos se acrecientan y, como te digo, te decía recién, muchas personas ahí se cuestionaban el origen de este viaje, si efectivamente estaba financiado o no con recursos públicos, abandono de deberes en medio de la crisis migratoria. O sea, había un cuanto hay respecto a reacciones en las redes sociales días anteriores. Por otro lado, se genera esta renuncia el día de ayer
que Mati ahí, bueno, tú ya probablemente también estuviste muy pendiente a la noticia, y el canciller Alamán dice que en ningún minuto abandonó la Cancillería, que estuvo en contacto constante con el subsecretario en medio de esta crisis migratoria que se vive en nuestro país. Así es que ahí también hubo reacciones. Sí, claramente, porque durante el viernes hubo una reunión, una mesa de trabajo que se instauró con Bolivia, porque la mayor parte de los migrantes llega por Bolivia. Entonces hubo una mesa de trabajo con las autoridades bolivianas en la que participó Rodrigo Yáñez, que es estaba subsecretario y estaba reemplazando al canciller, estaba en esos momentos como ministro de Relaciones Exteriores de reemplazo. Sí, bueno, entonces se genera esta renuncia el día de ayer, y solo para terminar esta parte, el ahora ex canciller dijo: hay que admitir que la situación que acabo de explicar ha generado una serie de críticas que afectan al gobierno del que formo parte y de paso pretenden desacreditar el trabajo de la Cancillería, aseguró entonces el ahora ex jefe de la cartera, aclarando que su renuncia responde precisamente a esta situación. Antonia Urrejola, futura ministra de Relaciones Exteriores, ante la renuncia del ex ministro Alamán, ratificó que trabajaremos por una Cancillería presente de cara a problemas de la ciudadanía. Defensa de intereses de Chile en el mundo exige atención exclusiva. A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo. Quien también reaccionó a esta noticia, el analista político Marco Moreno, dice lo siguiente: decisión de Alamán confirma que en nuestro país domina un sistema de baja responsabilidad, nadie le cobra cuentas por desempeño a nadie, por consiguiente da lo mismo hacerlo bien que mal. Esto facilita el estancamiento de la mediocridad, la falta de ética y la corrupción, en la opinión de Marco Moreno. Y para terminar, Mati, Heraldo Muñoz, también ex canciller. Alamán debió haber renunciado antes para separar su elección personal al cargo de secretario general de la CEGIB de las prioridades de la política exterior. Su ausencia en delicadas conversaciones con Bolivia, inexplicable. Bueno, el punto que hacías tu referencia, Mati, recién también lo rescata el ex canciller Heraldo Muñoz sobre este tema. Claro, bueno, lo complicó tanto que tuvo que presentar la renuncia. Además, recordemos que todo ocurrió la semana pasada, donde estuvo muy álgida el tema de la crisis migratoria en el norte, donde el presidente Piñera está de vacaciones, donde el subsecretario del Interior está de vacaciones y donde aparecía el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, teniendo que responder muchos flancos. Claro. Entonces también aparecía, finalmente él dijo, bueno, tendrá que explicarlo a Andrea Alamán cuando vuelva. Y probablemente esto también generó, lucubración, pero probablemente también generó conflictos o alguna controversia al interior del gobierno, probablemente en medio de tantos flancos, como dice la Mati, que había que responder en ese minuto. Tocó una semana particularmente, claro, noticiosa y difícil, claramente. Así que vamos a quedar pendientes, Mati. Como te digo, desde ya varios días, uno de los temas más comentados en las redes sociales, ahí el nombre de la ahora ex canciller de la República de Chile. Muy bien, vamos a seguir conversando de esto, pero nos vamos a ir ahora a una pausa, José. Ya vamos a volver con esta y también con otras informaciones.